Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de salud y calidad de vida. Muchas gracias por estar allí del otro lado, como decimos en cada programa. Agradecida al equipo de UNJU TV, de UNJU Radio, por este espacio y sobre todo por pensar en la comunidad entre esa ida y vuelta de decir, bueno, brindamos herramienta acercando a los profesionales a ustedes que están del otro lado. Ese es nuestro principal objetivo. Recordar también que Salud y Calidad de Vida lo vas a escuchar en su formato de podcast cada sábado a las 13 horas en UNJU Radio 92.9, además de encontrarnos en las redes y en nuestro canal de YouTube cada miércoles, por supuesto, a partir de las 6 de la tarde como el día de hoy. Muchísimas gracias. Y ahora sí, agradecer también a quienes nos acompañan, las marcas, por este look tan lindo de Nikita. Le mandamos un saludito a Jojo allí. También agradecerle a Belu por el calzado, Emunina. Muchas gracias también a la Martina Peluquería. Un saludo para Ariel y, por supuesto, también a Mumis Multiespacio en el cuidado de las uñas y las pestañitas. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando y, como decimos siempre, van a ver todo en las redes. Muchas gracias. Y ahora sí, te decía, y volvemos a hablar acerca de las herramientas que aportan a nuestra vida cotidiana. Agradecidos por los mensajes que nos han dejado y sugerencias, porque hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos han pedido y tiene que ver con la adolescencia, tiene que ver con el cambio de etapas, pero una en particular cuando se arrancan las relaciones de noviazgo. Entonces, por eso proponemos poder saludarla y hablar con la licenciada Agustina Barrionuevo justamente de esta etapa, ¿no?, que se viene, pero para prevenir noviazgos violentos. Ese es el tema que nos habían solicitado a través de las redes y aquí la tenemos, una excelente profesional. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes, buen día. Buen día, buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y me alegro que existan estos espacios para conversar de temas que son muy importantes, así que gracias. No, gracias a usted por la predisposición, por supuesto. Y yo decía, ¿no?, al inicio que qué bueno que también se pida ayuda, porque seguramente es alguna mamá, algún papá, algún familiar se está preguntando qué hacer, ¿no? ¿Cómo encaro este tema cuando cambia esta etapa? Cuando, es tan difícil ver, si me pone la piel de gallina, porque bueno, soy mamá de un preadolescente también y son cambios de etapas que hay que abordarlas, hay que hablarlas, pero desde la prevención, ¿no? Así es. Bueno, como vos decías, la adolescencia es una etapa en la que uno es muy vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y por ahí los adultos nos olvidamos cómo era ese tiempo de la vida, ¿no? Las emociones surgen con una fuerza, un empuje que quizás nunca más volvemos a sentir, ¿no? Las emociones con ese nivel de intensidad. Y bueno, uno de los grandes cambios de esta etapa evolutiva es la emergencia del amor, ¿no? Los primeros impulsos amorosos, que al tener esta característica, la etapa evolutiva, ¿no?, de esa intensidad en las emociones, bueno, el amor se vive de una manera muy grande, muy intensa. Y a veces pueden darse situaciones complejas como es el noviazgo, la violencia en el noviazgo. Yo siempre digo que también tenemos que recordar que la violencia en las relaciones no solamente se da en la adolescencia, ¿no? Es decir, la vemos en todas las etapas evolutivas, en la adultez, inclusive en parejas entre adultos mayores. Pero en la adolescencia es una etapa vulnerable, ¿no? Porque se producen tantos cambios físicos y psicológicos en un periodo de tiempo muy corto que no tenemos como el tiempo para asimilar y procesar eso, ¿no? Es una etapa donde ocurren una serie de cambios que quizás nunca más vuelvan a darse con esa velocidad, claro, ¿no? Viste que nosotros los adultos, por ahí te pones una ropa que ya no te entra y es como, ¿qué impacto? Y a un chico de 12 años, de una semana a la otra, la ropa no le anda, es verdad, ¿no? Es decir, porque los cambios tienen esa brusquedad, pero las personas necesitamos tiempo para incorporar procesos psíquicos. Y eso hace que sea una etapa de la vida muy vulnerable. Uh-huh. Y la violencia en el noviazgo adolescente es un factor de riesgo para problemáticas graves como puede ser el suicidio o los consumos problemáticos. Y por eso es importante que haya espacios de diálogo como este espacio, o que sea algo que lo podamos hablar en las escuelas, en la casa, y desde, digamos, que podamos ir abordándolo desde temprana edad
obviamente de forma paulatina y acorde al crecimiento del niño, ¿no? Hablando acerca del noviazgo en particular, cuando arranca, vos decías, somos los pequeños adolescentes o preadolescentes que hacen ese cambio a etapa, son impulsivos, ¿no? Y como decías vos, de repente se encuentran en una relación que arranca, y ¿cómo lo definiríamos o cómo le decimos a esos papás, a tutores, que puedan hablar cuando ya arrancan esa relación, que no es una relación de noviazgo porque recién arranca, digamos, empiezan a conocerse, para no naturalizar lo que está mal o detectar lo que está mal? Bueno, yo creo que siempre de todos los temas podemos empezar a hablar, inclusive desde la muy temprana edad, siempre y cuando se acorde al crecimiento del niño, ¿no? Es decir, no es necesario que empecemos a hablar del amor recién cuando el niño ha cumplido, 12 años. Es decir, podemos ir previamente hablándolo acerca de qué es el amor, qué no es amor, ¿no? Bien. Y sobre todo también ir trabajando en la casa, porque por ahí en el consultorio a nosotros nos pasa que, de hecho hace poco me pasó que consulta a una adolescente, si la madre pide atención, no una adolescente, una joven, pero después cuando empezamos a abordar y trabajar con la joven, resulta que en la casa hay prácticas que tienen que ver con el autoritarismo, ¿no? Que tienen que ver con relaciones disfuncionales. Entonces, muchas veces son los chicos los que hacen síntoma de dinámicas familiares, ¿no? Pero sí creo que los padres, tutores y todos los que estemos cerca de adolescentes tenemos que estar atentos y sobre todo esto, ¿no? Cerca. A veces me pasa que los papás me dicen, no sé, mi hija, no quiero saber nada con que tenga novio, claro, le prohibí, y después los chicos se encuentran escondidas, ¿no? Y eso genera más distancia con el adolescente. Entonces, yo siempre intento bueno, si tu hija o hijo igualmente va a tener una pareja, es preferible que vos lo invites, lo conozcas, observes su comportamiento, su conducta, observes a este niño, niña, a este chico, chica, y puedas estar cerca de ellos por si es necesario, por si surge una situación de riesgo. Los adultos por ahí podemos observar ciertos riesgos, ¿no? Siempre digo que las señales o la violencia en cualquier relación nunca empieza con un golpe, ¿no? Nunca empieza directamente con un golpe. ¿Cómo definiríamos la violencia en el noviazgo? ¿Cómo arrancaría o cómo la vamos a empezar a detectar a esa relación? Bueno, como digo, nunca empieza con un golpe, no solamente en la adolescencia, ¿no? En cualquier etapa evolutiva, nunca la violencia empieza, no es que en la segunda cita ya hay una violencia física, no, sino que es algo paulatino y progresivo. En la adolescencia, por ejemplo, empieza con una mala cara, un reclamo. Hoy los chicos hacen mucho esto de que algo no me gustó y te empiezo a tratar con indiferencia, no te contesto, te gosteo, como dicen ellos. Te clavé el visto y no te contesto. Exacto. Entonces, no sé, no me gustó la ropa que te pusiste o no me gustó las fotos que subiste con tus amigos, y entonces empiezan estas formas de maltrato. Después avanzamos a los reclamos, ¿no? A los pedidos de no te pongas esto, no salgas con tal, no hagas esto, no hagas aquello. Y después recién empiezan los golpes, si es que empezaran, porque no es que necesariamente están siempre, pero digo, es algo paulatino. Y estas conductas que tienen que ver con el control, con la limitación del otro, paulatinamente, repetidas, sumadas en el tiempo, van cercenando al otro, ¿no? Lo van anulando al otro, limitando sus posibilidades, ¿no? Claro. Porque de repente quien está en ese vínculo, bueno, entonces no hago tal cosa porque se va a enojar, y entonces no salgo con mis amigas, me quedo con vos. Exacto, me voy aislando, dejo los espacios que habitaba, ¿no? Porque de repente, no, bueno, a mi pareja le molesta que yo vaya a, supongamos, clases de baile porque hay otras personas, y entonces dejo esos espacios, y eso va generando un aislamiento, un empobrecimiento, ¿no? de la persona. Que bueno, estas son señales importantes, ¿no? Como empezar a ver cómo está viviendo mi hijo o mi hija o el joven con el que yo tengo relación, cómo está viviendo ese noviazgo. Es decir, ese noviazgo la impulsa a
crecer, hacer más cosas, o lo impulsa, Exacto. o más bien lo está empobreciendo, lo está aislando, ¿no? Es decir, sobre todo en la adolescencia, las señales tienen que ver con todos estos intentos de control y de limitación del otro. Los celos, ¿no? Este tipo de reclamos de las fotos que subí, si me contestaste, no me contestaste, cuánto tiempo tardaste, todo este tipo de cuestiones. Está bueno poder ver esas señales, ¿no? Capaz que en esta etapa, como es una etapa difícil y que muchas veces nos lleva al impulso, ¿no? El tutor, el papá esté atento a esas señales y apoyar el diálogo, ¿no? Como bien decías, no ir a la negación de que no va a pasar, sino hablar, ¿no? Y muchas veces es difícil en los hogares, ¿no? Entablar esa comunicación. Tal cual, hablar, yo creo que el diálogo es fundamental y a veces los adultos tenemos dificultades, ¿no? Para entablar diálogo con los adolescentes, porque primero creo que a veces tenemos una mirada muy de desvalorizar o minimizar lo que les pasa a los adolescentes, ¿no? A veces escuchamos frases de parte de los adultos como, ¿pero qué haces perdiendo el tiempo con este novio, novia? Ya vas a conocer otro. Pero, ay, mirá, si la edad que tenés, ¿qué sabés vos del dolor de la separación? Ya vas a ver cuando seas grande, cuando tengas hijos. ¿No? O te tenés que curtir, muchas veces dicen, va a volver a pasar. Claro, ¿no? Y son comentarios en donde de alguna manera se descalifica o se desvaloriza el dolor del otro. Es como decirte, no tenés derecho a sufrir por lo que estás sufriendo. ¿Y a quién le gustaría que nos digan eso cuando estamos sufriendo, ¿no? Es decir, a nadie. A los adultos tampoco nos resulta agradable. Y creo que es fundamental entender que las personas sufrimos por lo que sufrimos. No hay sufrimientos que sean más válidos que otros. Cada quien sufre por lo que le toca sufrir. Y en la adolescencia, insisto en esto, la intensidad de las emociones es muy grande, tanto para la alegría como para el sufrimiento. Claro. Entonces el sufrimiento se vive con una intensidad muy grande. Y entonces que los adultos tengamos comentarios de este tipo no hacen más que alejarlos a los chicos de nosotros, a que no vuelvan a confiar. No me va a contar, porque yo lo estoy alejando, ¿no? Con ese tipo de expresiones. Entonces el diálogo tiene ciertos requisitos, digamos, el poder dialogar con alguien, fundamentalmente la comprensión, el no juzgar lo que me estás contando, porque también a veces desde el lugar de padres, la primera reacción es a retar, ¿no? Como, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo no me vas a contar? Pero te dije que no hagas esto, te dije que... ¿no? Y eso también aleja. Es decir, también es como, bueno, no le vuelvo a contar, porque si la primera reacción va a ser retarme, entonces no le vuelvo a contar. Después la vergüenza también, ¿no? Es uno de los factores que por ahí impiden que se pueda establecer una comunicación, pero si la vamos encaminando, ¿no? De a poquito, surge y nace desde parte de ellos, ¿no? De por sí es difícil el diálogo con los adolescentes, ¿no? Yo no voy a decir que lo que estoy proponiendo es una cosa súper sencilla, porque no lo es. El adolescente, dentro de las características que tiene la etapa evolutiva, una de ellas es que el adolescente necesita hacer un distanciamiento con los padres y con el mundo adulto. Es una necesidad propia de la etapa evolutiva, porque pensemos que en la infancia, digamos, el mundo es tal cual los padres dicen que es, ¿no? Sí. Entonces, vos sos niño y si tu papá dice que existe Papá Noel, y vos vas a creer en Papá Noel. Y si tu papá dice que sos tonto, vas a creer que sos tonto. Si tu papá te dice que... ¿no? Es decir, el mundo es tal cual un padre lo establece. Si te dice que vas a creer en Dios, el niño va a creer en Dios. Entonces, la adolescencia es ese momento de transición hacia la vida adulta en donde el adolescente tiene que hacer una separación de sus padres y de todos estos aprendizajes, todos estos mandatos, todas estas enseñanzas, para poder tomar un criterio propio, una mirada propia del mundo y de la vida. Claro. Y esa separación implica que a veces el adolescente empiece a cuestionar a sus padres, empiece a, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto que vos decís, papá, no, pero yo no pienso así. Y muchas veces los padres toman a mal estos rechazos, ¿no? De los hijos, estos cuestionamientos, pero en realidad yo creo que son súper necesarios. Es súper valioso y necesario que un adolescente pueda cuestionar a sus padres,
por dos cuestiones. Una, porque eso le va a permitir después tomar su propio posicionamiento, claro, su propia mirada del mundo. Y también porque el gran desafío es que sepamos decirle que no a quienes queremos. Porque a veces los padres están focalizados en enseñarles a decir que no a un conocido o a un desconocido. Y no les enseñamos mucho a que pueden decir que no a quienes aman. Qué bueno que lo que estás diciendo, porque es verdad, uno se encuentra con esas situaciones, ¿no? De que de ponderarlo, de darles herramientas para que puedan actuar frente afuera del hogar, ¿no? En el mundo exterior, pero cómo ellos se dan cuenta de que también tienen que decir no en casa, posicionándose, porque la personalidad es una sola, no es que para afuera voy a actuar de una manera y para adentro de otra, ¿no? Exacto, es decir, cuando decimos que por ejemplo, que un joven esté en el marco de una relación donde no le está pasando bien, se siente esto que decimos limitado, controlado, etcétera. A veces ponemos mucho el foco en la persona que ejerce esos actos violentos y por ahí nos olvidamos que quien está en esa relación, en la otra posición, del otro lado, tiene la posibilidad de decir que no. Y tiene que tenerla siempre. Claro, ¿no? en todos lados. Exacto, es decir, y creo que es fundamental que restauremos el derecho a decir que no, el derecho a poner límites, pero esto a las personas que amamos. Porque ese adolescente está enamorado y ama a esa persona con la que está de novio o novia, ¿no? Con la que está en pareja. Y el poder decir que no a quienes amamos es algo que viene de la casa. Es decir, ¿quién es la primera persona a la que amamos y tenemos que poder decirle que no? Mamá y papá. Mamá y el papá. Mamá y papá. Entonces, si mamá y papá, cuando mi hijo o hija me dice que no, reaccionamos, a veces con autoritarismo, ¿no? Como vas a hacer lo que yo digo, porque sí, ¿no? Entonces, creo que parte de la enseñanza es esa, a que a mí, como madre o padre, también me puede cuestionar, me puede decir que no, y está bien. Y es un buen recurso y un buen posicionamiento. Esto no quiere decir que los padres no tengan que poner límites, poner marcos. O explicar por qué, ¿no? Poder hablarlo. Exacto, exacto. Pero por eso digo, a veces los padres como que están muy focalizados en que el chico aprenda a decir que no, no sé, a extraños, a desconocidos, y no tanto a las personas a las que ama, que es con quien en realidad más compartimos, más situaciones de conflicto se dan, es decir, porque mientras más cercanos seamos con alguien, y bueno, más tensiones va a haber, lo cual es natural, porque no hay relaciones humanas que no tengan tensiones. Exacto. ¿No? Licenciada, ¿qué secuelas o qué puede pasar en un adolescente, en uno o en una adolescente que haya tenido o haya pasado por una relación violenta, ¿no? Luego de que por ahí termina esta relación violenta, como los que habíamos mencionado, no solamente el golpe, sino esto de no subir cosas a las redes, de no juntarse, ¿no? con los amigos, para entablar otra relación. ¿Queda alguna secuela? Mira, la verdad que resulta difícil contestar esa pregunta porque desde mi perspectiva es muy singular. Es decir, cada ser humano es distinto de otro y qué procesos hacemos cada quien son procesos singulares y únicos. Entonces, si yo te dijera que tales son las secuelas, la verdad que estaría mintiendo porque habrá que ver el caso a caso. Pero sí creo que, insisto, la persona que se ha visto, digamos, en el marco de una relación en la que no ha podido decir que no ha podido poner límites y en la que se ha quedado sufriendo todo este maltrato, y sí creo que es una persona que necesita ayuda para no repetir esto en el futuro, ¿no? Por eso digo que es como muy importante esto de restaurar el derecho a decir que no y el derecho a poner límite a quienes amamos. Yo siempre digo, como digo, no se empieza con los golpes, se empieza con estos pequeños reclamos, estos pequeños como malos tratos, y es fundamental ahí poner el límite. Es decir, porque a veces pensamos que el límite lo tengo que poner cuando pasa algo grave. Pero ¿qué pasa? Todas esas señales previas se justifican, se minimizan, ¿no? Es como,
Bueno, llegó y empujó la silla. No, bueno, lo que pasa es que tiene un mal día, no, él no está bien, o ella no está bien, está pasando un mal momento. No, me maltrata, pero dice insultos, pero es broma, no es que de verdad me está diciendo pelotuda, supongamos, ¿no? Y entonces, y esto lo hacemos los adultos también, sí, ¿no? Es decir, tendemos a justificar, a naturalizar, y la verdad es que si nosotros supiésemos que es mucho más fácil poner el límite a la primera y que después eso seguramente se va a ir regulando, nos ahorraríamos iniciar en una escalada muy destructiva. Hay personas que necesitan límites. La persona que tiene conductas agresivas o violentas no lo es en todos lados ni con todo el mundo, ¿no? Es decir, es muy difícil que nos encontremos con una persona violenta que es violenta en el trabajo, con todos sus amigos, con toda la familia, con la pareja. En general es violenta con algunas personas. ¿Con quiénes? Con quienes lo permiten, con quienes no logran poner esos límites. Entonces es importante que en las primeras señales ya podamos poner límites, porque seguramente eso me va a permitir otras maniobras, y quizá también a la persona que incurre o cae en esa conducta violenta le sirve, le funciona. No voy a decir siempre, porque hay casos en que no, pero hace poco me pasaba de un paciente varón que me comentaba que estaba conociendo una chica, y esta chica le había, digamos en las primeras citas, ¿no?, le había proferido un insulto. Y él relataba que la sentó y le dijo: mira, yo nunca te voy a insultar, por favor no me insultes más, porque si eso vuelve a pasar, yo no voy a seguir acá. Y fue suficiente para que del otro lado cayera esto de, viste, esta chica estaba como, había naturalizado el uso de los insultos como parte habitual de la vida. Del trato hacia los demás. Del trato. Y necesitó como ese límite para, no, esto no está bueno, ¿no? Y bueno, las personas a veces necesitamos esos límites, y tiene que haber alguien que los pueda poner. Qué lindo el ejemplo, licenciada. Hablábamos también de las redes sociales, ¿no? Los adolescentes hoy viven a través de las redes sociales constantemente, Instagram más que nada, y TikTok, porque Facebook por ahí está como más en la edad más grande, ¿no? Sí, pero incluso hoy más que nada es el TikTok, ¿no? Y esto provoca muchas cosas y reacciones en la juventud. ¿Cómo podemos abordar esas redes también, esa temática con los chicos, sobre todo en las relaciones, cuando se provoca muchas veces, ¿no?, situaciones que por ahí los papás no saben abordar? Porque yo estoy acompañando a mi hijo que hace, o a mi hija que hace alguna producción en TikTok, las estoy supervisando, pero no sé qué puede pensar el otro que está viendo, ¿no? Bueno, viste que lo que tienen las redes, que tienen un montón de aspectos positivos, pero también tiene esto de que el anonimato genera reacciones violentas, ¿no? Es decir, la impunidad del anonimato hace que yo me anime a decir cosas que quizás de frente no diría, ¿no? A tener actitudes hostiles y violentas a través del anonimato que me dan las redes, que quizás de frente no te diría exactamente eso, ¿no? Porque el estar de cuerpo presente con el otro implica otros esfuerzos, otras cosas, ¿no?, que las redes no están en juego. Y para los chicos, la vida offline y la vida online son un continuo, son la misma cosa. Para nosotros los adultos está como muy clarito que son dos mundos distintos. Pero para ellos es como un continuo, ¿no? Y a veces me pasa que hablo con los chicos y te dicen, no, estaba hablando con tal, y en realidad después te das cuenta que estaban chateando. Y lo toman como sinónimos, ¿no? Y en realidad no es lo mismo escribirse con alguien que hablar cara a cara con alguien. Pero ellos lo toman como un continuo. Entonces eso implica que a todo lo que ocurre en las redes, en la tecnología digital, le dan una importancia y un peso que es el mismo que se le da a lo que ocurre en la vida, ¿no? Y eso hace que también tenga un impacto sobre ellos muy grande todo lo que pasa en la digitalidad, en la virtualidad. Y en las relaciones adolescentes, cuando
por ahí también en esto de que la red es una vida continua, están en pareja, se sacan fotografías, se pelean y uno de los integrantes por ahí tiene esa reacción de viralizar esas imágenes, ¿no? Con ese impulso, Sí. También es algo peligroso. Hay muchísimos peligros en las redes sociales, muchísimos, lo que se llama sexting, sextorsión, grooming, etcétera. Es importante que los adultos estemos informados, entendamos qué son todas esas cosas, es decir, un adulto que tiene hijos tiene que saber qué significa sexting, qué significa grooming, es decir, qué significan todos estos riesgos, los desafíos virales. Eso. Y poder hablar con los chicos sobre estas cosas que existen, sobre cómo cuidarnos, sobre lo que es la responsabilidad digital. Hay todo una, digamos, hay toda una formación que tiene que ver con la huella digital, ¿no? La responsabilidad digital. Los adultos tenemos que estar insertos en estos temas, hablar con los chicos de los riesgos, de cómo cuidarme, de la importancia de la privacidad, la intimidad, ¿no? Porque sí podemos hacer un uso de las redes responsable. Bien. ¿No? Licenciada, ahí ya me están haciendo señas. Nos quedaron varias preguntas. Sí. Me encantaría que volvamos a abordar sobre todo el tema también que viene acompañado de la educación emocional, ¿no? Porque hay muchas cuestiones del adolescente que lo definías muy bien, el tema del impulso, el tema del cambio de la etapa, y también esto me encantó, el de prepararlos para decirle no a la gente que ama, porque sí, yo creo que el que está mirando del otro lado está en la misma posición que yo en este caso, que siempre le enseñamos a los chicos que tienen que decir el no para afuera, ¿no? Así que tarea para la casa también en abordar eso, y seguramente el que está del otro lado también ha reflexionado respecto a lo que nos venías comentando y hablando acerca de este tema que es tan importante, ¿no? Agradecerte por tu participación en Salud y Calidad de Vida. Algunas palabras si querés dejarle también a la gente respecto a este tema que nos pedían sobre violencia en el noviazgo. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por invitarme, a todo el equipo que está trabajando acá. Fundamentalmente decir, sobre todo a los jóvenes, que si sienten que no están pudiendo con algo, que no están pudiendo salir de una situación difícil, que pidan ayuda. A quien sientas que tenés la confianza para hablar, que le hables. Hablar es el gran recurso que tenemos los seres humanos. La posibilidad de hablar y contar lo que sentimos y nos pasa es un gran recurso para aliviarnos. Si no puedo solo, pedir ayuda, y fundamental que trabajemos los adultos en transmitir recursos a los jóvenes. ¿Cuáles recursos? El valor de la amistad. Los lazos nos sacan adelante, ¿no? Sí. El valor de tener proyectos, de tener metas, cosas que me convocan al deseo, ¿no? Y eso se inculca desde la primera infancia, ¿no? Es decir, el valor de la amistad se inculca de que tenés un niño de 3 años, ¿no? Desde ahí en adelante. Esos son, me parece, como los aspectos que a mí me resultan más importantes, porque yo siempre trabajo con las personas, hacemos un ejercicio de pensar qué cosas me ayudaron a salir adelante de situaciones difíciles, y lo que sale siempre es mi trabajo, mis amigos, mi familia. Entonces, esas son las cosas, los sostenes que tenemos que fortalecer los adultos hacia los jóvenes, y los adultos fortalecer esos recursos que son los que nos sirven en la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más de Salud y Calidad de Vida. Le agradecemos a la licenciada Agustina Barrenuevo por haber estado aquí con nosotros en nuestro programa. Hasta luego.